Las ciudades lujosas están repartidas por todo el mundo, y el continente asiático, con toda su tecnología e innovación, también tiene sus representantes, y específicamente en Japón se encuentra Tokio, como una de las ciudades más actualizadas del planeta. Con la cultura y la modernidad como principales ingredientes, la ciudad ofrece infinidad de planes que combinan a la perfección el lado más futurista de la ciudad con su esencia más tradicional. Templos, miradores, compras, gastronomía, belleza. En fin, Tokio tiene mucho que ofrecer a sus habitantes y a todos los que quieran visitarle. ¿Te animas a ver el lado más ostentoso de esta ciudad? Esto es Lifestyle and Money y en este video te mostraremos los lujos que hay en Tokio. Comencemos con un detalle muy importante que es la comida. Y es que a todos nos gusta disfrutar de un plato delicioso, pero Tokio sin duda es lugar de restaurantes tan reconocidos como costosos, que llevan el lujo y las sensaciones a otro nivel. Curiosamente, en una lista de los 11 restaurantes más caros del mundo, 5 están en Japón, por lo cual Tokio destaca en este aspecto, pues es la ciudad que tiene más restaurantes con estrellas Michelin. Asabu Kadowaki es uno de los más destacados, en donde el propietario y chef Toshiya Kadowaki sorprende y deleita con su propuesta de sabores por descubrir. Sus platillos representan una combinación de su experiencia e inventiva, demostrando su creatividad. Es pionero en una futura cocina japonesa, con su refinada sensibilidad, que se niega a ser categorizada. Cuenta con 3 estrellas Michelin y un menú que ronda los $824, es decir, 750 euros. Otro considerado de los mejores del país es Kitcho, un restaurante de 3 estrellas Michelin que se encuentra entre los más caros del mundo. El humilde local de ambiente tradicional abrió sus puertas en 1948 y ha mantenido la esencia y el legado de sus inicios, trabajando el concepto kaiseki de comida y recreando un espacio único conformado a lo largo de las décadas. El paisaje de las colinas cambian de a diario y los jardines artesanos contribuyen a una experiencia única. El menú contiene aperitivo, sopa, sashimi, guarnición, aperitivos variados, plato a la parrilla, plato a fuego lento, arroz al vapor y encurtidos, fruta, té verde y dulces. Pero que no te engañe su aparente simplicidad, pues sus precios rondan los $910, es decir, 830 euros. Y ya nos queda claro que Tokio es lugar de restaurantes muy lujosos, pero eso no es todo lo que queremos presentarles, pues hay mucho más que eso. Por ejemplo, los hoteles que destacan por su modernidad. El lujo desborda en el hotel de Península Tokio. Este alberga un centro de spa y un club de fitness con piscina y vistas a los jardines del Palacio Imperial. El alojamiento está situado a 3 minutos a pie del distrito comercial de Ginza, que es la mejor zona de Tokio. Las habitaciones son lujosas y presentan una decoración con elementos japoneses tradicionales. Además, el hotel cuenta con servicio de masaje, tratamiento de belleza, sauna, ducha de aromaterapia, servicio de entrenador personal y servicio de enlace con el aeropuerto en limusina Rolls-Royce. La recepción está abierta a las 24 horas y el establecimiento dispone de cajero automático. El precio. Una habitación para 2 personas tiene un valor de $904 por noche. Otro hotel de lujo es el Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi. Las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, zona de estar, TV de pantalla plana con canales vía satélite, caja fuerte y baño privado con bidet, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Este hotel ofrece algunas habitaciones con vista al jardín y todas incluyen hervidor de agua. Las habitaciones de alojamiento están equipadas con cafetera y iPad. Además, ofrece alojamiento de 5 estrellas con sauna y bañera de hidromasaje. En cuanto a su precio, tiene un promedio de $800 por noche. Pero si tienes más de 20 años y tienes ganas de salir, puedes ir a tomar un trago en las noches de Tokio. Los cargos de cobertura para ingresar a los clubes de Tokio pueden variar mucho, desde nada hasta aproximadamente 5.000 yenes, es decir, $36. Las principales diferencias y factores a tener en cuenta son si existe una diferencia entre el cargo para hombres y mujeres, porque las entradas de las mujeres casi siempre son más baratas e incluyen un boleto de bebida o 2. Y además hay variaciones de precio durante la semana y el fin de semana. Muchas noches de club ofrecen 1.000 yenes o entrada gratuita hasta alrededor de las 11 p.m. o la medianoche, después de lo cual el costo de la cobertura podría duplicarse o incluso triplicarse. Entre ellos está Zeus Night Club, con varias plantas divididas en zonas diferenciadas. Este club se ha convertido en referencia para los amantes del hip hop de la ciudad. Suele albergar algunos de los mejores eventos cada temporada, reuniendo en su escenario a los mejores artistas de la escena nacional e internacional. Pero no es solo eso, porque también tiene zonas de karaoke, salas de fiesta privada que puedes usar libremente, e increíbles espectáculos y salas de baile con actuaciones. El precio para ingresar es de 4.000 yenes los hombres y 2.000 las mujeres. Esto es $29 y $15 respectivamente, lo que incluye 2 bebidas. Este club es popular y accesible, pero no todos son tan generosos.
Otro lugar que ofrece los mejores servicios es el Club Cell Octagon Tokyo, que tiene música techno en grandes cantidades, con el mejor sonido y juego de luces, una discoteca que está hecha a tu medida. Abierta justo antes de la pandemia en 2019, ha sido ahora cuando ha pegado el gran cambio, convirtiéndose en el lugar de moda más visitado por los jóvenes. Cuenta con precios de hasta 8.000 yenes para ingresar, es decir $59, que incluyen 10 tragos. Pero como se trata de un lugar de lujo, por supuesto que incluye unos precios más elevados para ingresar a áreas VIP, llegando a tener un costo de hasta 200.000 yenes por el lugar más privado. Esto en dólares se traduce a $1.467. Pero no todo está en los bares, pues visitar Tokio también es una oportunidad de hacer buenas compras. El barrio de Ginza, por ejemplo, es uno de los lugares que ver en Tokio. Sin duda es el lugar donde encontrarás las tiendas de las marcas más caras. Y es que es la mina de oro de Tokio, donde las tiendas compiten por tener los edificios más espectaculares y más llamativos. Por ejemplo, está el edificio de Beers, con un aspecto muy característico, que pertenece a una empresa de diamantes. También se encuentran tiendas como Dior, Louis Vuitton y Sony, solo por nombrar algunas. De hecho, su nombre, Ginza, significa literalmente lugar de la plata, ya que aquí fue donde se construyó por primera vez en 1612 la Casa de la Moneda japonesa. Es famoso por la concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes, lo que le convierte en el distrito más chic y sofisticado de Tokio, así como una de las zonas más caras del mundo para vivir, llegando a superar el precio de la vivienda a los 10 millones de yenes por metro cuadrado, es decir, un aproximado de $73.365. Realmente costoso. Sea esto causa o consecuencia, lo cierto es que muchas marcas de lujo internacionales, especialmente las francesas, compiten por abrir en Ginza un establecimiento. Otra de las cosas más características de Tokio son sus edificios, por ejemplo, el Tokyo Skytree. Este no solo es la mayor estructura de Tokio, sino que es la más alta de todo Japón. Su altura total es de 634 metros. Una entrada básica para visitarlo para adulto cuesta poco más de $15. El billete básico da acceso a una de las dos áreas de observación, el Tembo Deck, pero por $8 adicionales también puedes visitar la Galería Tembo, que se eleva 100 metros más por encima de Tembo. Los turistas pueden optar por comprar una entrada rápida a un precio más alto para evitar largas colas. Los tickets rápidos para el Tembo Deck cuestan $22 y casi $30 para la galería. Otro edificio muy importante y característico es la Torre de Tokio, inspirada en la Torre Eiffel. Se inauguró en el año 1958, siendo la más alta del país hasta la llegada del Tokyo Skytree. Aún así, cuenta con 333 metros de altura, lo cual no está nada mal. La entrada a su observatorio en la cubierta principal cuesta casi $7, y la entrada para el tour en la cubierta superior cuesta $22. Y sí, Tokio tiene mucho que ofrecer, y si esa vista no es suficiente para ti, también brinda la oportunidad de tener una experiencia única de volar en helicóptero para observar los lugares más emblemáticos. Por ejemplo, durante el día o el crepúsculo, un vuelo de duración de 15 minutos tiene un costo de 20.400 yenes para adultos, lo cual se traduce en aproximadamente $150, y los niños pagarán 14.200 yenes, o su similar de $104. Sin embargo, si el vuelo es nocturno, el precio aumenta tanto para niños como para adultos. Por último, no podemos dejar de hablar de los centros comerciales, y uno de los más populares es Yadobashi Akiba, que desde su apertura en 2005 es el centro comercial de electrónica más grande del mundo. No podría situarse en otro sitio que no fuera el barrio de Akihabara, conocido como el sitio electrónico de Japón, con sus cientos de neones y carteles de colores que son una locura para la vista. Este centro cuenta con 9 plantas en las que se distribuye todo tipo de material electrónico. Y como ya te puedes haber dado cuenta, Tokio es la ciudad de las luces de neón. La publicidad es de lo más llamativo y todo se traduce en dinero. En este sentido, el distrito de Shibuya es uno de los preferidos por los jóvenes japoneses, debido a sus múltiples centros comerciales, tiendas de moda y discotecas, repleto de carteles luminosos y pantallas LED que asemejan esta zona de Tokio a la neoyorquina Times Square. El paso de peatones Shibuya en Tokio es conocido por ser el paso más transitado del mundo. Se calcula que, por él, pasa una media de 3.000 peatones en menos de un minuto, que es lo que dura abierto el semáforo. Por eso mismo, una empresa que tenga alguno de estos anuncios en el cruce debe pagar al menos $4.6 millones al año para mantener su publicidad. ¿Qué te ha parecido Tokio? Coméntalo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te ha gustado el video, deja tu me gusta, y si te gustaría conocer sobre los estilos de vida más lujosos, te invito a que te suscribas a Lifestyle and Money y actives la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.